sonido extraño, hermoso aquí. Qué bonito, ya. Siempre soy yo que se me olvida quitar el sonido de aquí. Saludos a este espacio de Radio María, República Dominicana, el Padre Antonio Díaz, la doctrina de la Iglesia. Firmes en la fe, qué bonito. Mañana, día de San Antonio de Padua, felicitamos a todos los Antonios, todos los Antonios, todo, qué bonito. Vamos a empezar este espacio agradeciendo a Dios profundamente su gracia, su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu santo nombre. Gracias por todas las maravillas de tu palabra. Gracias por tu palabra sagrada que nos transforma, que nos alegra y que nos conviene. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Firmes. Qué bonito. Oiga, ¿quién que vale? Bien, vamos a ver que estamos en un par de temas. Estamos compartiendo en general la lección divina, ese itinerario espiritual, esa oración a la luz de la Sagrada Escritura. Siempre estoy reiterando porque estamos haciendo un tema muy largo para volver sobre eso. Los pasos básicos de la lección divina son 4. Luego con el tiempo se le añadió un quinto, que era la acción, pero yo estoy trabajando con 8 pasos, que es la propuesta más larga para el que ya en su vida dice, pues déjame yo bien, entonces hacer los 8 pasos completos. Estábamos en el segundo paso. Vamos a ver, que no me escucho firme. Bien, entonces, estábamos en el segundo paso, que es la lectura, que es propiamente la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. Y dentro de la lección divina, habíamos compartido primero elegir un pasaje específico, segundo, ubicar el texto dentro del lugar que ocupa en la historia de la salvación, tercero, abrirse a la palabra de Dios en la Escritura, cuarto, poner atención a lo que leemos. Y luego ya habíamos pasado a unos principios fundamentales importantes para leer la Biblia. Y había citado la Dei Verbum número 11, donde dice, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. Y luego al final dice, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería, hablando ya del ser humano. Por tanto, Dios es el autor en cuanto inspira toda la Escritura, pero el ser humano también es autor verdaderamente en cuanto con sus medios y sus facultades escribe los textos. Eso fue la Dei Verbum, Constitución Dogmática Dei Verbum número 11. Y luego decía que de ahí se derivaban, yo estoy como en una clase recordando, pero eso es bueno hacerlo porque a mi edad ya... Primero, no puede ser la lectura de la palabra de Dios fundamentalista o literalista. Decir, esto fue así o va a ser así porque lo dice la palabra de Dios. Y luego, porque explicaba más adelante lo de los géneros literarios, ¿sí? Profético, histórico, narrativo, poético, dependiendo del contexto y del género literario para poder interpretar qué dice el texto. Por tanto, para yo saber hoy qué me dice el texto, yo tengo que saber qué quiso decir en el momento en que se escribió, para, sabiendo qué les dijo a ellos en ese contexto, lo traigo para acá. Pero descontextualizar un texto es peligroso porque ya se meten mis intereses y yo pongo a decir a la Biblia lo que la Biblia no quería decir. Puse ejemplos concretos, uno de los más evidentes hace ya unos añitos, porque creo que se han calmado un poco nuestros hermanos que no están en comunión directa con la Iglesia Católica. Mira qué lindo lo digo. Nuestros hermanos adventistas ponían 666, Juan Pablo II. Pues mira, San Juan nunca conoció a Pablo II, entonces no pudo haber hablado de él. Eso es descontextualizar, poner a decir a la Biblia lo que la Biblia nunca quiso decir.
¿Sí? Entonces, cuando tú sabes por qué San Juan utilizaba esa expresión o esa numeración, entonces tú dices, pues ya lo del anticristo quiso decir esto, por tanto, trayéndolo aquí quiere decir esto, pero sacarlo para atacar a alguien o para hacerle decir lo que no quería, es un distorsionar y traicionar el sentido evangélico o el sentido real de la palabra de Dios. Luego también, reconocer al autor y situarlo en su tiempo, su cultura, su geografía y su historia. Por la misma razón, ¿sí? Lo que vivió el rey David en el año, alrededor del año 1000 antes de Cristo, pues no eran las circunstancias de Jeremías 500 años antes de Cristo, 400 años y pico. Entonces, las circunstancias, hay 600 años de diferencia, muchas cosas cambiaron. Yo tengo que saber entonces si ubicar al autor en su geografía y en su momento histórico para poder entonces captar mejor cuál es la idea. Hacia el año 587 a.C., el pueblo judío, parte del pueblo judío, fue llevado cautivo a Babilonia por disposición del rey Nabucodonosor. Y cuando estaban en Babilonia, el destierro duró unos 49-50 años. Ahí comienzan a escribirse el libro de las Lamentaciones. Tú no te imaginas, ni yo tampoco, que hacia el siglo XI, 12-13, antes de Cristo, que es cuando el pueblo está caminando por el desierto y llegan a la tierra prometida, entre júbilos y júbilos, tú no te imaginas, ni yo tampoco, escribir el libro de las Lamentaciones cuando el pueblo entra a la tierra prometida. No tiene sentido. ¿Cómo si yo estoy en modo festivo voy a escribir las Lamentaciones? Entonces, por eso el tiempo histórico es importante. ¿Por qué? Porque las Lamentaciones se escribieron cuando el pueblo estaba en el destierro. Después del año 587 a.C., Nabucodonosor invade, se trae cautivo, dura 49-50 años, y ahí se escribe las Lamentaciones. Ahí tiene sentido que se escriba. ¿Por qué? Porque están en un momento en que el pueblo creyó que había perdido la tierra, que había perdido el rey, que había perdido incluso el apoyo de Dios. Ahí tiene sentido. Entonces, el contexto histórico que vive el autor o los autores también es importante. Debe estar, estoy dándole rápido a esto porque es un repaso ya de todo lo que he compartido más breve. Debe estar consciente del género literario en que está escrito el texto, pues no es lo mismo una crónica que un poema ni un libro de sentencias que un relato novelado. Bueno, y esto lo he compartido ya creo que suficientemente. Necesita, ya es nuevo, a partir de ahora, o no entro ahora, sí entro ahora. Yo iba a hacer una pausa, pero Wilson me dice que no me toca, así que posición anterior. Vamos a ver entonces, ya este es un dato nuevo y esto es también entra dentro de los criterios o principios para una interpretación más aproximada de la palabra de Dios. Conectar con la tradición eclesial y respetar la unidad y armonía interna de toda la revelación. Conectar con la tradición eclesial y respetar la unidad y armonía interna de toda la revelación. Vamos a ver porque este tema sí voy a hacer una pausa porque me quedan 3 minutos, pero este tema voy a empezar algo nuevo y también puede ser un poco bonito, así que una pausa.
Seguimos. El Ministerio de Educación me ha enviado un supervisor en cabina que está chequeando que esté todo bajo control aquí. Todo bien, la palabra de mi Señor. Bien. Vamos a ver entonces. Entramos ahora a un dato nuevo y es dentro de los principios fundamentales para leer la Biblia. Necesita conectar con la tradición eclesial y respetar la unidad y armonía interna de la revelación. Vamos a ver qué nos dice en ese sentido. Aguanta que estoy firme. Ya. ¿Por qué conectar con la tradición de la iglesia? ¿Y por qué hay que mantener... Wilson, aquí se me nubló el oído aquí. 1, 2, 1, 2. ¿Lo escucha? Ahora sí, bien. Bájalo un chin, pero ahora sí, bien. ¿Por qué conectar con la tradición de la iglesia y por qué respetar la unidad y armonía de toda la revelación? Voy a decir lo segundo primero, porque la primera parte es más delicada. ¿Por qué un texto tiene que mantener la unidad y armonía interna de toda la revelación? Yo tomo un texto porque quiero defender algo. Pero resulta que cuando yo quiero saber qué dice la Biblia sobre una realidad, no puedo tomar un texto. Yo tengo que ver qué dicen todos los textos de la Biblia respecto a ese tema. Eso es la unidad interna. Porque una afirmación sobre una realidad puede aparentemente otro texto decirme o lo contrario o completar eso. Dije aparentemente lo contrario, ojo. Entonces, al yo sacar un texto porque me interesa defender una realidad, una situación, ¿sí? Me invento, ahora que estamos hablando tanto de la ideología de género y ahora que algunos del Ministerio de Educación se han dado la tarea de estar intentando incluir esta basura en los textos bíblicos para que nuestros hijos se sigan enfermando, es que la Biblia dice, y te agarran un texto donde aparentemente, si tú quieres saber qué dice la palabra de Dios, tienes que buscar todos los textos, no uno, todos los textos que se hablan de esa misma realidad. Y si luego de ver todos los textos, tú dices, pues mira, aparecieron 7 textos y 4, que es la mayoría, sí confirman en que para la palabra de Dios da igual y que sí que el ser humano puede decidir. Entonces tú dices, ok, eso es lo que dice, pero no. O sea, yo no puedo tomar un texto sobre la vida, sobre el aborto. A ver, la Biblia no te responde todo, por si acaso, pero por lo menos la línea de algo. Entonces, esa es la armonía interna de que habla aquí, respetar la unidad y la armonía interna de toda la revelación. Dios no se puede contradecir. Tú no vas a encontrar textos donde la mayoría defienda la postura de la vida y te vas a encontrar algunos que no la defiendan. No es así. Si aparentemente uno pareciera que no la defiende, vamos a profundizar y vamos a ver que por el contexto histórico, por la geografía, por lo que se estaba viviendo, ese texto quiere decir otra cosa. Como dije en su momento aquel del texto que dice que el rey de Egipto mandó a matar a todos los primogénitos y que Dios dijo y que no sé qué, y hay gente que concluye, o sea, que Dios lo mandó a matar. No. Definitivamente no. Entonces, para saber la realidad o lo que dice la Biblia sobre una realidad particular, ver todos los textos que hablan sobre el mismo tema. Eso con relación a la unidad interna de la revelación. Con relación a conectar con la tradición eclesial. Aquí entramos en un tema más espinoso y por eso quería agua. Es más, es tan hermoso que voy a beber agua primero.
En vivo, muy bien. ¿Por qué los textos bíblicos tienen que conectar con la tradición eclesial? Gran cosa la iglesia que la Biblia tiene que conectar. Pues mire, sí, qué gran cosa la iglesia. Primero, ¿por qué? Atención, pueblo de Dios. Que resulta interesante que muchas iglesias que no están en comunión directa con la Iglesia Católica defienden hasta con su vida lo que dice la versión de la Biblia que ellos manejan. Y está bien, es palabra de Dios. Pero resulta que estos mismos grupos no quieren saber de la Iglesia Católica. Y aquí hay una confusión que yo, que soy tan buena gente, la atribuyo a la ignorancia. En pocos casos a la necedad, pero a la ignorancia para dejar el corazón inocente de la gente. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando una realidad que sale de alguien que tú no estás aceptando. Entonces tú aceptas la Biblia, pero no aceptas la iglesia de donde salió la Biblia. ¿Cómo así que la Biblia salió de la iglesia? Vamos a dejar a un lado momentáneamente el Antiguo Testamento porque más o menos ya... Pero el Nuevo Testamento, 27 libros, incluso quítale los que quieras quitarle y déjale 23, 22 en otras versiones de Biblia. Pero estamos en la misma situación. ¿Quién fue que dijo que eso es palabra de Dios? Porque no fue Dios quien lo dijo, fue la iglesia. Por tanto, si tú no conectas con la tradición de la iglesia, que fue quien dijo que esos libros son aceptados como inspirados por Dios, pues te estás desconectando, no te digo de la madre, yo no sé si decirle de la madre, de la raíz o de la matriz, en parte. Entonces, solo puedes interpretar correctamente la Biblia si estás unido a la tradición de la iglesia de donde salió la Biblia. Y voy a leer un texto bíblico. Anótense ahí. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero lo voy a leer desde el 14, ¿sí? Timoteo, capítulo 3, versículo 15, pero yo lo leeré desde el 14. El título del texto dice La iglesia y el misterio de la piedad. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Está escribiendo San Pablo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pues ya vendrán interpretaciones e interpretaciones. Pero aquí dice que no te puedes apartar de la iglesia, porque la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. No es de Dios que lo está diciendo, es de la iglesia. Columna y fundamento de la verdad. Entonces no hay manera, si te apartas de esa columna y de ese fundamento, pues vas a interpretar, tú sabes, cosas y cosas. Entonces por eso decía que es importante y por eso dejé que pasara la pausa primero, porque este tema de conectar con la tradición eclesial puede ser delicado para mucha gente, porque aceptan la Biblia pero no aceptan la iglesia. Entonces esto es fruto de la ignorancia, porque estás aceptando la Biblia que fue reconocida por la iglesia como palabra de Dios. Entonces, sí, vámonos en versión fantasía y cuento.
Si quemaran todas las Biblias del mundo, no se perdería el fundamento de la verdad, porque el fundamento de la verdad es la iglesia. ¿Quiere decir que lo que digan los curas, los papas, es más importante que la Biblia? No. La Iglesia Católica tiene 3 fuentes de verdad. Las iglesias no católicas tienen, o las iglesias evangélicas, desde nuestra teología, tienen una fuente de verdad, que es la palabra de Dios. La iglesia tiene 3 fuentes de verdad. Primero y la más importante, la Sagrada Escritura. Segundo, la tradición de la iglesia. Tercero, el magisterio de la iglesia. De la Biblia como el primer fundamento de la verdad, yo creo que no hay nada que discutir. Esto lo sabemos y estamos claros. También para la Iglesia Católica, la Biblia es el primer fundamento de la verdad. Luego, la tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición y por qué es una fuente de verdad para los católicos? Si leemos el Evangelio según San Juan, a ver si lo encuentro rápido. Búscamelo ahí. Ah, no, está aquí. Ahí de H. Vamos a ver. Al final. El último versículo del capítulo 21, que es el último del Evangelio según San Juan. Escucha esto, Wilton. Escucha esto. Hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Hay otras muchas cosas que hizo Jesús. San Juan admite que no todo está aquí. Admite que hay muchas cosas, evidentemente, que hizo Jesús y que dijo Jesús y que no están aquí. ¿Dónde están? Aunque no todas. En la tradición de la iglesia. ¿Qué sigue siendo la tradición de la iglesia? Todo lo escrito, vivido y dicho en los primeros 7 siglos de la iglesia es la tradición de la iglesia. Lo que le llamaban la patrística, los santos padres, que eran hombres santos y sabios y mujeres también, que escribieron cosas interpretando la palabra de Dios, interpretando el misterio de Cristo. Esto es fuente de verdad para la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, la tradición de la iglesia contiene muchas cosas que la Sagrada Escritura no tiene, que no fueron reconocidas como palabra de Dios, porque no todo había que reconocerlo como palabra de Dios, pero que siguen siendo una fuente de verdad. ¿Cuántos libros hoy día incluso que no dejan de citar a San Agustín, que es del siglo IV? Pero muchísimos, con pensamientos inspirados por Dios, bellísimos. Esto es tradición de la iglesia, de cómo vivieron los cristianos, por ejemplo, la fracción del pan, que tenemos hoy día la estructura que tenemos, pero que no siempre fue esa. Tenía estructura más simple, se celebraba en las casas, ¿sí? Entonces, todo eso nos va revelando y nos va mostrando y nos va explicitando muchas cosas del misterio de Cristo que San Pablo no escribió, por ejemplo, que es el genio más grande que tiene el Nuevo Testamento con relación al misterio de Cristo. Pero también, aparte de San Pablo, escribieron otros, igual de otros textos, por ejemplo, que se escribieron al mismo tiempo que los textos bíblicos, pero no fueron reconocidos como palabra de Dios, pero que por eso no dejan de ser una fuente hermosa y buena de verdad para la Iglesia Católica en cuanto parte de la tradición. Hay un libro por ahí, a ver si se meten en crisis, que se llama El Pastor de Hermas. Yo me lo compré, no lo he leído, pero me lo compré. Comencé, pero El Pastor de Hermas, en un principio estaba considerado como palabra de Dios y después la iglesia lo sacó. ¿Ven por qué tiene que conectar con la tradición de la iglesia? Porque la iglesia es la única autorizada para haber reconocido estos textos como palabra de Dios y sacar los textos, como pasó con ese, y no reconocerlos como palabra de Dios, no reconocerlos como venidos, inspirados por Dios. Entonces, es algo, con todo respeto que merecen nuestros hermanos,
desde mi humilde punto de vista, casi irresponsable de decir, pues el Espíritu Santo inspira a todo el mundo, por lo que tú interpretes, eso te lo inspira el Espíritu Santo. Yo no digo que el Espíritu Santo no puede inspirar a todo el mundo, confío en que sí. Pero a la hora de dar una palabra definitiva de cómo interpretar y qué significa un texto determinado, ya sí considero irresponsable que le digamos a la gente, tú interpreta lo que tú quieras, porque lo que te interpreta eso es el Espíritu Santo. Ya no me suena muy serio eso, ¿no? ¿Sí? Hay una tradición de la iglesia que ha interpretado estos textos porque los vivió en su momento, porque fueron de la Santa Madre Iglesia, de las primeras comunidades, y ellos, sí, interpretaron, y posteriormente los mismos cristianos, al mirar atrás, intentaron ver cuál era el paso de Dios y dieron su interpretación de los acontecimientos. De hecho, San Pedro en su carta también habla de quienes están autorizados y que no todo el mundo puede interpretar los textos de la Sagrada Escritura. Entonces, este principio de unirnos a la iglesia para interpretar los textos es fundamental y quería dedicarle sus 10 minutitos porque sé que sigue siendo un tema un poco delicado. Qué bonito. Vamos a ver. Wilson, consígueme por ahí un boleto, por favor, un talonario completo y vamos a ver qué decimos por aquí de nuestra rifa en Radio María. Qué bonito. Gracias, tío. Se ve. Qué bonito. Atención aquí a todos los radioescuchas de Radio María en República Dominicana. En Radio María tenemos esta... No se ve. Se ve. Cheque, a ver. Bueno, en Radio María tenemos... Bueno, sí, se está viendo ya porque está... Todo el espacio lo cubre aquí. Tenemos esta rifa profundo para el sostenimiento de la radio. Será realizada el martes 16 de julio. Atención aquí a los premios. Primer premio, 50,000 pesos. Segundo premio, 20,000 pesos. Tercer premio, 15,000 pesos. La ofrenda son 100 pesos por cada boleto. Lo estamos repartiendo por algunas parroquias, pero si no hay voluntarios en tu parroquia que tengan de estos boletos, puedes llamarnos aquí o pueden venir aquí a Unicentro Plaza Segundo Nivel y decir, mira, pues yo escucho la radio y quisiera ser un voluntario y denme un talonario de eso, venga que yo se lo vendo en mi barrio, en mi parroquia, en mi iglesia y le vamos a ajustar todo lo que usted quiera, ¿sí? O sencillamente, mire, yo vine a comprar 2 boletos, 1 boleto, 5 boletos y ahí está. Va a ser por tómbola, o sea que va a ser seguro. Confirmamos esto el año pasado que lo hicimos y fue delante de todos, con cámara y todo. Se fueron sacando en vivo y realmente se sacaron 3 personas cada uno de los premios. Así es que, gran rifa por recaudación de fondo. Pide tu boleto. Firme. Vamos a ver finalmente, para terminar nuestro espacio, a modo de oración, a ver una cancioncita que el Señor nos inspira en esta tarde. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y lléname.
Cristo, llénanos de ti. ¡Qué emoción! Firme, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¡Qué emoción!